Dios les bendiga, amados hermanos. Estamos muy felices de poderles saludar nuevamente. Un domingo más que estamos acá reuniéndonos para exaltar, bendecir y glorificar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Agradecemos a Dios que el domingo pasado nos pudimos reunir, tuvimos un culto bien bonito, igual con hermanos que estuvieron guardando los protocolos. Hemos disfrutado mucho de todas estas actividades. Hoy tenemos un nuevo culto, hoy vamos hacia adelante, hoy tenemos a nuestro hermano Daniel, a su Feifa, que será el que va a compartir la palabra del Señor. Así es que damos gracias a Dios por todo lo que el Señor está haciendo en medio de nosotros en estos tiempos tan difíciles, en estos tiempos tan extraordinarios como son los tiempos que estamos viviendo de pandemia. Agradecemos a Dios todo eso que Él hace en medio de cada uno de nosotros y aún en nosotros. Así es que ahí donde están ustedes en sus hogares, voy a pedirles que tengamos un momento de oración. Buen Dios, te damos gracias por este nuevo domingo, te damos gracias por el sermón de hoy a cargo de nuestro hermano Daniel. Te pedimos que tú lo utilices, Señor, en tu palabra. Gracias, Señor, porque a través de estos medios nos reunimos, Señor, de manera virtual. Exaltamos y glorificamos tu nombre. Te damos gracias, Señor, por los hermanos que han estado afectados de salud en nuestra congregación, en congregaciones también de nuestras misiones, pero que tú les has ayudado y que han podido salir adelante. Te damos gracias, Señor, por el cuidado que tiene de cada uno de nosotros. La gloria y la honra es para ti. En el nombre de Cristo Jesús oramos y las gracias te damos. Amén. Un abrazo, hermanos, y continuamos con los cantos, con todos los programas que tenemos en este lindo servicio. Bendiciones. Hola, tenemos un hermano más que queremos visitar. Esta hermana no la hemos visto meses tampoco. Jorge, la hemos visto varias veces porque nos ha ayudado en la escuela dominical, nos ha ayudado en algunos de los videos que hemos hecho, pero no hemos visto a María del Mar. ¿Me acompañan a saludar a María del Mar? Hola. Hola. ¿Cómo estás? Hola, ¿todo bien? Qué bueno verte, mucho tiempo sin verte. ¿Cómo has estado? Sí, bien, gracias a Dios. Qué aquí bueno. cuidándonos bastante. Sí. Bueno, mucha gente no sabe que estoy en una nueva casita, María del Mar, y nos alegra mucho que Dios le haya bendecido a pesar de estos tiempos difíciles, que el Señor les permitiera completar este proyecto. Así es. Adiós, gracias. ¿Y cómo está el trabajo? Bien, gracias a Dios. A Dios, gracias. No hemos sentido pandemia en ese sentido, así que dándole muchas gracias a Dios sí, por tener la bendición de trabajo y salud. Y como te decía, hay gente de la iglesia que no te he visto en meses, así que ¿querrías decirles algo? Sí, espero que todos estén muy bien, que Dios los tenga con mucha salud y pues que Dios nos permita vernos pronto. Ojalá. Gracias. ¿Te trajimos algo para el café? ¡Ay, qué rico! Muchas gracias. Para que no te falte. Muchas gracias. Poder saludarte, esperamos que estés muy bien. Igual, Dios que te estén bendiga. muy bien. Amén, igual. Estamos aquí en la casa de doña Judith, una hermana de la iglesia que ya tiene bastante de ir a la iglesia. Es hermana de doña Sandra, que también va a la iglesia. Ellas desde hace años ya son parte de nuestra iglesia. Vamos a ir a saludarla porque hace tiempo no la vemos. A ver cómo está. ¡Hola! Hola, doña Judith, ¿cómo está? Bien, verla. Tanto tiempo sin verla. Sí, bastante. Veníamos a saludarla y a dejarle unas galletitas de parte de la iglesia para que permita que siga. ¿Cómo está? Bien, la familia bien, todos. Y eso es un gran regalo del Señor. Que estemos bien, porque sabemos, ¿verdad?, la situación de muchas familias, incluso muy conocidos aquí. Entonces, pero estamos bien, gracias al Señor. Me alegro mucho. ¿Hay algo que quiera decirle a la iglesia? ¿Un saludo o algo? Pues sí, saludes, les extraño, realmente, la verdad que los extraño para la iglesia y pues espero algún día que podamos estar con ustedes. Amén. Si Dios quiera.
Muchísimas gracias, doña Frida. Vamos a saludar a Joana Borges. Joana Borges es una persona que ha asistido a la iglesia por muchos años. Desde que ella era niña asistía a la iglesia. Así que este ha sido quizás uno de los tiempos más largos donde no la hemos podido ver en la iglesia y nos alegra mucho poder saludar, saber que esté bien, esperemos que esté muy bien. Vamos a saludarla. Hola, Joana, ¿cómo estás? ¿Y usted? ¿Cómo lo ve? Gracias, Silvia. ¿Cómo está usted? Muy bien, ¿y ustedes? Bien, bien. ¿Cómo te va? Bastante bien, gracias a Dios. Sí, cuidándose mucho. Bastante. ¿Y tú estás trabajando igual que siempre? Y sí, en teletrabajo ahorita. ¿En teletrabajo? Ah, qué dicha, qué dicha. Sí, sí. Nos alegra mucho. Queremos traerle algo para que tome café. Ah, muchísimas gracias. Para decirle que esté bien, porque nos hace mucha falta a todos los hermanos de la iglesia. Es que su familia sí sale en los videos de la iglesia a veces, pero usted Pero nunca hasta sale. has conseguido que salga. Es que no soy fotógrafo. Bueno, ya nos encargamos de que saliera hoy. Hoy le tocó salir, Hoy le ¿eh? tocó salir. O me tocaba o me tocaba. Algo que quisieras decirle a los hermanos de la iglesia. De que espero que estén muy bien y que si no es así, pues que entonces Dios los fortalezca y que sigan adelante. Porque en esta lucha estamos todos juntos. Amén. Muchísimas gracias, espero que sigas muy bien. Saludos a la familia, un abrazo. Igual, gracias. Que Dios los acompañe. Bueno, hoy venimos a visitar a un hermano que ha sido muy perdido entre los jóvenes y bueno, es una gran persona y súper dispuesta a colaborarnos y ese es Esteban, vamos a ver qué nos cuenta. Buenas, hermano. No se me lleve el alcohol. ¿Todo bien? ¿Cómo está? Por ahí. Dale. Ay, es cierto. Por ahí. ¿Cuánto tiempo? Tanto tiempo. Hola. ¿Sabe para qué estamos aquí? ¿Para qué? Para saludar al hermano perdido. ¿Usted se siente un hermano perdido? Tal vez. ¿Estás perdido? Bueno, Queremos Mucho, pero muchas gracias. saber cómo estás. Bien. Sí. Usted yo no puedo ver ahorita. Sí, pero es que no lo sabía. Yo no lo veo de hace rato. Pero la iglesia no lo ve. Ese es el asunto. Qué bueno. Ya, eso era todo. No tiene nada que decir. Y se ganó un chocolate. Me ganó un chocolate. ¿Qué puedo decir? Doy gracias. Bueno. Está bien. Por la humanidad te viniste a dar, tu vida entregaste en mi lugar. Grande es el amor de Cristo. Cada corazón su voz alzará, toda lengua hoy te declarará. Grande es el amor de Cristo. Dios de eterna luz, que tu gloria brille siempre. Cantará, cantará la creación. A una sola voz, cielo, tierra y mar hablan de su amor y de su bondad. Toda la gloria es de Cristo. Del amanecer al anochecer, en cada momento te seguiré. Toda la gloria es de Cristo. Dios de eterna luz, que tu gloria brille siempre. Cantará, cantará la creación. Nombre sin igual, todo en
Saludos hermanos, es un placer y un honor estar aquí con ustedes. Agradezco a la iglesia la oportunidad de compartir con ustedes algunas reflexiones acerca de la palabra de Dios, que es nuestra guía. En el texto base que queremos usar este día es el capítulo 5 de Mateo. Y los de ustedes que conocen su Nuevo Testamento saben que ese es parte del Sermón del Monte. Lo que algunos han dado a llamar la declaración de ética del reino de los cielos. El énfasis que vamos a hacer va a estar en los versículos 7, 9, 13 y 16. Así que si usted tiene su Biblia, lo invito a que ya abra por allí, tenga su Biblia. Si usted tiene, no importa la versión que tenga, yo voy a estar usando principalmente la versión Dios habla hoy. Es, como les decía, un gusto de estar aquí con ustedes, y aunque me cuesta un poquito adaptarme a que poder hablar con ustedes en esta manera, espero que podamos comunicarnos y poder transmitir, que el Espíritu pueda corregir mis errores y transmitir el mensaje apropiadamente. En el Sermón del Monte, que seguramente la mayoría de ustedes ha leído muchas veces, los principios fundamentales del reino son expuestos en la primera parte, pero expuestos en una manera interesante, en la parte que nosotros llamamos las bienaventuranzas. Luego, después de esas dos bienaventuranzas, vienen dos analogías para indicarnos cómo debemos vivir esa ética del reino, la cultura del reino, podríamos llamarla. En los siguientes dos capítulos, 6 y 7, Jesús da una serie de aplicaciones a diversas situaciones, tanto de la vida del pueblo, de la vida eclesial, como también de la vida diaria, que nos indican cómo aplicar esos principios en la manera de vivir. Y culmina el sermón con una bella parábola que nosotros conocemos como la parábola de los 2 cimientos, que está en el capítulo 7 y en el versículo 24 en adelante. Si a usted le invito a que nuevamente lea esa parábola ahora en la tarde para que vea cómo es que culmina este sermón. Probablemente la mayoría de ustedes ha oído reflexiones, estudios, sermones sobre este tema, y mi objetivo hoy es que juntos los recordemos. Seguro que no son nuevos para usted, y oro para que el Espíritu los lleve de nuevo a nuestra mente y nos motive a practicarlos. Para hacer esta reflexión me inspiro, o he tomado inspiración de uno de mis escritores favoritos, que es Dietrich Bonhoeffer, un pastor de la época de la Segunda Guerra Mundial en Alemania. Y también el ensayo del hermano Pedro Álamo, que escribió en la página de Luther Protestante. Bueno, algunas palabras para algo que vamos a estar hablando, que es el reino de Dios. Algunas cosas para recordar. Jesús predicó el arrepentimiento porque el reino se había acercado, y literalmente se usa esta frase: arrepiéntanse porque el reino se ha acercado. Y eso es muy interesante, ¿verdad? Porque Jesús nos dice que estamos motivados a arrepentirnos cuando el reino de Dios se acerca a nosotros. Para muestra pueden ustedes buscar allí, pueden hacerlo ahora o más tarde, Mateo 3, 2, 4, 17 o 17. Y estos pasajes nos llaman a algo muy interesante. El reino de Dios no es para el futuro, es para el presente. No opera en un lugar desconocido, allá, quién sabe, en el cielo o en el espacio o en el medio de las galaxias, sino que opera aquí en la tierra. Es en medio del pueblo de Dios donde el reino de Dios se hace cierto. ¿Dónde está el reino de Dios en medio de la pandemia? ¿Se ha acercado? Esa es una de las cosas que quisiéramos tal vez explorar en este rato de reflexión. Como decíamos hace un momento, el Sermón del Monte, Jesús nos dice lo que es ese reino, empezando con los fundamentos de la felicidad. Porque la palabra bienaventurados, aunque nosotros le damos una tonalidad muy religiosa, realmente lo que quiere decir es dichosos, felices. Entonces Jesús empieza diciendo: felices ustedes que saben estas cosas del reino. Repasemos algunos de estos principios brevemente. Empieza diciendo: dichosos los pobres. Algo
sorprendente, ¿verdad? Las posesiones, la riqueza, son los ejes sobre los cuales la mayoría de los seres humanos hoy hacen girar sus vidas. Adquirir posesiones, adquirir dinero, al ser llamado exitosamente rico, exitoso, es algo que es importante. Pero Jesús nos dice, en el reino, eso no es tan importante. Más bien dichosos los que no tienen la vida fijada en ese principio. También llama dichosos los humildes. En la versión que estamos más acostumbrados, dice dichosos los mansos. Y en este caso, creo que el énfasis es no vivir en competencia, en no estar en lucha con mi prójimo, sino en solidaridad y colaboración. Renunciando a mis derechos para el bien de otros, si es necesario. Eso es lo que quiere ser humilde, eso es lo que quiere decir manso. Como Jesús cuando fue llevado a la cruz. Él tenía toda la autoridad, todo el poder, todos los derechos para poder renunciar a ese momento tan doloroso físicamente para él. Pero decidió ser manso. Dichosos los puros de corazón. El corazón que ejemplifica el centro de nuestros pensamientos, de nuestras intenciones, de nuestras motivaciones. Ese corazón tiene que ser cambiado. Creo que todos nosotros hemos tenido esa experiencia. No es fácil cambiar nuestros pensamientos, nuestras motivaciones. Podemos cambiar mucho de nuestros comportamientos o de las cosas que hacemos, pero no es tan fácil cambiar aquello que nos motiva y que nos mueve desde el corazón. Dichosos los que tienen hambre y sed de justicia. Y esto es algo que es deseable en nuestro tiempo más que ninguna otra cosa entre los seres humanos. No solo para mí, no es solo hambre y sed de justicia para mí, sino para que todos sobre los que se levanta el sol también puedan tener justicia en esta tierra. Dichosos los compasivos. En la versión tradicional dice dichosos los misericordiosos. Los cristianos reconocemos que todo lo bueno que tenemos es por la misericordia de Dios. Comenzando por la vida misma, que es un regalo de Dios. Las posesiones materiales que tenemos que no son nuestras, sino que nos son dadas en administración. Las capacidades físicas y mentales de que estemos dotados y particularmente la salvación. Y Jesús con este principio nos reta a tener esa misma misericordia por otros. Notemos, es el mismo principio que aparece en el Sermón del Monte, cuando decimos que nos perdonen porque nosotros también perdonamos a los que nos ofenden. Jesús nos invita a vivir en una vida de misericordia. Dichosos los que trabajan por la paz. La violencia toma tantas formas que nos sorprende cada vez. Cada generación, cada momento ha encontrado nuevas formas de hacer violencia. Tal vez ya las torturas no son como antes o las guerras no son tan sangrientas como antes en alguna manera, pero la violencia sigue tomando diferentes formas y aparece y resurge en los diferentes medios, en las diferentes épocas. Por ejemplo, la violencia en los medios sociales. La agresividad con que manejamos nuestros autos. Las críticas ácidas y que muchas veces vemos sin base contra los que toman decisiones y que publicamos para que todo el mundo las oiga. Sin olvidar, por supuesto, las guerras, la explotación, la discriminación, los robos, de los cuales basta abrir cualquier página de noticiosa para que los veamos los ejemplos. Pero Jesús nos dice, dichosos los que trabajan por la paz. Y seguimos viendo más y más de esta violencia. Jesús dice, los que trabajan por la paz serán conocidos como los hijos de Dios. Hoy, a nivel mundial, vemos una forma más de violencia. En lugar de trabajar juntos por una vacuna ante esta enfermedad tan terrible que tenemos, colaborando con nuestras mentes, con nuestros recursos, con nuestras capacidades para que pronto podamos tener las soluciones en tratamiento y en vacuna,
usamos más bien nuestras armas hecha en dólares, en euros, en libras, en yuans, en rublos, para ser yo primero en la fila. ¿Quién se posiciona más en el mercado? Sin importar que así el que más necesita probablemente quedará en el final. Sí, la violencia sigue tomando nuevas formas cada momento. Bueno, y ahí me he brincado algunos de los bienaventuranzas, pero sirva este repaso para invitarnos a pensar que los valores de la provida del reino no son dados para nuestro mal, sino para que seamos dichosos. Y que Jesús nos invita a eso hoy también. Y estos valores son para aquí, no son los valores para el más allá, son los valores para que practicados hagan evidente que el reino de Dios se ha acercado. Pero reconocemos que son muy diferentes los valores dominantes en gran parte de nuestra sociedad. Orgullo, gula, consumismo, explotación, violencia. ¿Qué más? Podemos hacer la lista bien larga. ¿Cómo hacer que el reino se acerque en el momento histórico que nos toca vivir? ¿Cómo hacer que estas prácticas a las que Jesús nos invita se hagan una realidad? Ahora, tenemos que reconocer que si la asistencia a los cultos dominicales y a los otros eventos que pasan en el templo definen nuestra vida cristiana, ahora que no podemos reunirnos, entonces, ¿qué nos define? Si son las catedrales, las cruces o los eventos masivos que hacíamos o que podemos hacer en los templos, lo que nos definía, entonces, ¿qué nos define ahora? Creo que Jesús tiene una respuesta en los siguientes versículos de este sermón que estamos reflexionando. Ahí, a partir del versículo 13, Jesús nos hace dos comparaciones. Quise pensar que podríamos conversar sobre las dos, pero para no hacer tan largo este momento de reflexión, quiero concentrarme solo en uno. Y yo creo que la táctica de Jesús como maestro es excelente, porque inmediatamente después de que los ha dado en una manera más o menos teórica en palabras, aunque no son palabras muy teóricas, pone un ejemplo para aclarar posibles malentendidos. Jesús amplía su enseñanza invitándonos a vivir con esos valores con dos comparaciones entre el discípulo, ciudadano del reino, y dos elementos comunes de la vida, la sal y la luz. Tal parece en el libro de Mateo que Jesús hace esta narración o hace estos dos ejemplos inmediatamente después de que ha hablado de las bienaventuranzas. Así que le sigue hablando a sus discípulos, le está diciendo a ellos cómo poner en práctica estos principios que les acaba de mencionar a través de las bienaventuranzas. Creo que no hay mucho que decir de la sal que nosotros ustedes no conozcan o ustedes no hayan dicho antes, ¿verdad? La sal, o lo que llamamos la sal, que también se llama sal común o sal de mesa, es un tipo de sal dentro de un grupo de compuestos químicos, y está hecha de dos elementos nada más, de dos tipos de átomos nada más. Uno es el sodio y el otro es el cloro. Na es el símbolo del sodio y Cl el símbolo del cloro. Y esta molécula NaCl es la unidad del átomo, de la unidad fundamental de lo que llamamos nosotros la sal común. Ahora, la sal la sal proporciona a los alimentos uno de los elementos básicos, el salado, y que es posible percibir porque nuestra lengua tiene receptores específicos para detectar este sabor.
¿Qué significa ponerle sal a algo, por ejemplo, que está salado? Aquí yo tengo 2 jocotes verdes de esos que están en nuestras cercas aquí en el campo, ¿verdad? Y creo que todos hemos cogido alguna vez un jocote verde y lo mordemos. Al mordernos nos damos cuenta que ciertamente es muy ácido. Todo nuestro boca se repulsa un poco ante el sabor. Pero ¿qué pasa si le agregamos unas poquitas cristalitos de sal a este jocote? Tan poquitas que casi no los podemos ver. Pero cuando las incluimos en nuestro mordisco, la cosa suena ya no tan salada. Y ya nuestra lengua nos invita a que sigamos comiendo el jocote verde, a pesar de su sabor tan ácido. Ahí seguro que todos ustedes han pasado por esta experiencia. Si no lo han hecho con jocote, tal vez alguno de ustedes lo hizo con un cas, o tal vez lo hicieron con un limón mismo, ¿verdad? Un limón ácido. La sal es el condimento más antiguo que conocemos, probablemente. Y aunque hoy la sal es considerada tal vez que un poco dañina para nuestra salud, sigue siendo importante en todos nuestros alimentos. Pero también hay que recordar que la sal no es solo usada como condimento, la sal es también usada como un conservante, principalmente en los siglos pasados fue usada en los que se llamaban los salazones de carne o pescado, donde se sobresalaban las carnes o el pescado, y esto hacía que pudiera preservarse por un largo tiempo y conservarse para días posteriores, semanas y hasta meses con las técnicas apropiadas. Claro, hoy tenemos pasteurización y refrigerado, congelados, alimentos envasados al vacío, y todo esto ha hecho que tal vez su función como conservante ya no sea tan común en nuestros tiempos. Sin embargo, no debemos olvidar que esa es una de las funciones que los que estaban oyendo a Jesús podían tener en su mente. Bueno, esa es la sal de la que Jesús está hablando y con la cual nos invita a reflexionar hoy. Volvamos al versículo 13. Dice: ustedes son la sal de este mundo, pero si la sal deja de estar salada, ¿cómo podrá recobrar su sabor? Ya no sirve para nada. Así que se la tira a la calle y la gente la pisotea. Una cosa interesante al notar y al leer este versículo es que Jesús no dice ustedes deben ser la sal. Es interesante, no es que debemos ser la sal, sino que nosotros somos la sal. No nos toca a nosotros los discípulos decidir si somos o no sal. Al aceptar el llamamiento de Jesús, fuimos hechos sal. Fuimos hechos para cumplir una función de dar sabor y preservar la sociedad, el mundo en que vivimos. Tampoco dice que ustedes tienen la sal. A través de la historia, muchos cristianos han identificado esta expresión, ustedes son la sal del mundo, diciendo que lo que tenemos es el evangelio y ese es el que tenemos, el mensaje, eso es la sal. Pero me parece que ese no es el énfasis en este momento. Me parece que el énfasis es que los discípulos nos convertimos en la sal de la tierra en toda nuestra existencia, si de verdad respondemos a su llamado. Y tal vez algo todavía más sorprendente es que Jesús no dice que Él es la sal, sino dice que nosotros, los seres humanos, aquellos que con todas nuestras imperfecciones hemos aceptado seguir a Jesús, somos la sal de la tierra. Algo
que tal vez debiera invitarnos a pensar profundamente. No quisiera hacerlo hoy, pero que quisiera enfatizar en otro aspecto. Por tanto, el ser sal involucra toda la vida. Involucra nuestras actitudes, cómo pensamos, cómo somos, cómo nos enfrentamos a la vida. Involucra nuestras palabras, involucra nuestras acciones, por supuesto. Involucra cómo nos comportamos en el trabajo, nuestras relaciones en todos los niveles, las relaciones con nuestros seres queridos dentro de la casa, las relaciones con nuestros seres que nos toca vivir la vida, compañeros de trabajo, compañeros de estudio, vecinos del barrio. Ahí debemos ser sal. Como con la NaCl, rara vez la vemos en acción, o rara vez la vemos cuando ella está en acción. Rara vez nosotros vemos la sal distribuida dentro de un bistec o dentro de una ensalada. Pero la gran mayoría de nosotros rápidamente detectamos su presencia o su ausencia. Así como nos damos cuenta si este arroz quedó sin sal rápidamente. Y aunque no veamos la sal, sabemos de que no está allí presente. O al revés, que está presente porque el sabor nos lo dice inmediatamente. Y así mismo debe pasar con la sal en la tierra, pienso yo. No es tan importante que pueda verse, pero que su presencia sí pueda notarse. Esto es lo que nos hace a nosotros pensar en qué tipo de sal somos o cómo nos estamos comportando como sal de la tierra. La alternativa, según dice la segunda parte del versículo 13, es ser desechado. Y esto suena un poco rudo, ¿verdad? A veces cuando Jesús nos habla, también nos habla en una manera un poco fuerte. Bueno, esto es lo que Jesús nos habla y nos invita a hacer. ¿Qué está pasando con nuestras iglesias cerradas? ¿Está el reino en espera? ¿Está el reino en stand-by porque las iglesias están cerradas? Bueno, hay que recordar que algunas veces, aunque las iglesias estén abiertas, a veces parece que el cristianismo y la iglesia no causan ninguna reacción en el lugar donde está ubicada. Y así hemos visto iglesias que desaparecen. ¿Será que los discípulos perdimos el sabor? ¿No estamos viviendo entonces con los principios del reino? Creo que este es un buen momento para hacernos. Porque, como les decía antes, si toda nuestra vida, si todo nuestro cristianismo está fundamentado en dónde ocurren las actividades de la iglesia, en el lugar donde están presentes las actividades en la iglesia, entonces, ¿qué pasa ahora que ese lugar no podemos utilizarlo? Si la asistencia a los cultos dominicales en el templo definen nuestra fe, ¿qué queda para identificarnos como hijos de Dios o como ciudadanos del reino de Dios? Bueno, creo que la idea de Jesús es que el reino pertenece en el mundo. O sea, pertenece en la sociedad, en la gente, allí donde está allí está desde la primera Navidad, desde la encarnación, cuando el Dios se hizo hombre. Y aunque no haya reuniones litúrgicas de los discípulos, aunque no haya reuniones litúrgicas de los discípulos, seguro esto estaba en el plan de Dios. Y la historia nos ha dicho que muchas veces cuando la iglesia ha estado cerrada por persecución o por diversos problemas, los hijos de Dios, los miembros los ciudadanos del reino siguieron siendo, manteniendo viva y haciendo que el reino se acercara. Bueno, tal vez algunos de ustedes me dirán ahora, bueno, una área donde el cristianismo se nota ahora claramente es la participación política de algunos grupos cristianos. Allí se ha hecho muy notoria últimamente.
Suena muy lógico que los cristianos busquen una participación política, pues las decisiones políticas influyen en la vida de muchas personas. Nada más piensen en lo que está pasando en nuestro tiempo, ¿verdad? Las decisiones del grupo de ministros con el presidente afectan los 5 y resto de millones de personas que vivimos en este país. Pero debemos recordar que cuando trabajamos con la política, estamos caminando en terreno muy complicado. Por eso a los cristianos, y particularmente a los bautistas a través de la historia, nos ha gustado pensar, mantengamos el Estado y la Iglesia completamente separados. Bueno, pero eso era una reflexión que tal vez podemos tomar en otra ocasión para seguir conversando. Hay otras áreas más cercanas a nosotros donde podemos seguir pensando en la sal y en los principios y en cómo poner los principios del reino en práctica, aun cuando los templos estén cerrados. Permítame plantearlo en forma de preguntas y por favor compárenlo con las bienaventuranzas que citamos al principio. Lo estoy planteando en forma de preguntas no porque yo tenga todas las respuestas, sino porque es una manera para invitarnos a pensar juntos. Algunas preguntas. ¿Ayudamos en forma sacrificial a los que no les está yendo tan bien? ¿Perdieron su trabajo? ¿Les cerraron su negocio? ¿Fueron contagiados? ¿Nos unimos a las personas que tal vez no comparten todos nuestros principios, pero buscan alivianar el dolor del prójimo? En este trabajo, juntos hacemos la paz. ¿Estamos en la vanguardia de los grupos que apoyan y ayudan? ¿O solo los criticamos y buscamos los defectos de sus acciones? ¿Superamos nuestras molestias con el vecino para juntarme con él y así poder darle un diario a otro que no tiene salario en este momento? Estas preguntas me las hago yo, recalco. Y espero que le sirvan a usted también de motivación para pensar en qué estoy haciendo para ser sal. Termino contando unas anécdotas que tengo el privilegio de ser testigo y que creo yo tal vez ejemplifican algo de lo que estamos hablando. Conozco un pastor cuyo comportamiento es tal que cuando fue declarado positivo y estuvo en la cuarentena por los 14 días, inmediatamente fue apoyado por los hermanos de su iglesia con alimentos y ánimo vía telefónica. Esto tal vez era como de esperar, pero aún más, sucedió algo más interesante. Personas que no pertenecían a la iglesia y ni siquiera a otras iglesias hermanas vinieron a traerle un recipiente con algo para que no tuviera que cocinar la cena en algunos de esos días. Yo creo que este comportamiento nos dice: el reino se ha acercado. Conozco una comunidad donde evangélicos, católicos y personas que no están afiliadas a ninguna iglesia se organizó para que una pareja de ancianos que no son tratados como deben ser por sus descendientes no pasaran hambre. El reino se ha acercado. Conozco unos hermanos que se toman la molestia y el riesgo de ir a comprar para poder llevar ayuda en forma de diarios a familias azotadas económicamente por la pandemia. Parece un pequeño acto, pero qué significativo cuando alguien llega y nos trae y tenemos hambre. El reino se ha acercado. Conozco una patrona que siguió pagándole el salario completo a su colaboradora cuando ésta estuvo aislada por sospechas de contagio. Algunos no actúan en esa manera, pero esta acción me dice: el reino se ha acercado. Sí, acciones como estas se dan una y otra vez. Si las practicamos donde nos ven o donde nadie se entera, podemos decir:
el reino se ha acercado. Aún si los edificios de las iglesias siguen cerrados, aún si los edificios de las iglesias permanecen cerrados por el resto del año o hasta más años por delante. Bueno, esta sección del Sermón del Monte termina en el verso 16, con una amonestación y un recuerdo de parte de Jesús. Se refiere a la luz, pero creo que no le faltamos el respeto al texto si lo leemos en una manera un poquito diferente, porque Jesús está hablando también de la sal. Ese versículo dice, parafraseado, procuren ustedes que su sal sepa o preserve entre la gente para que viendo el bien que ustedes hacen, todos alaben a su Padre que está en el cielo. Que Dios nos ayude a ser buena sal. Bendiciones, hermanos.